¿Qué significa estar completos en Cristo? Es el título de la lección que estudiamos esta semana y hoy estamos ya para estudiar el día viernes 6 de marzo, que es para estudiar y meditar, que es el resumen de toda la lección. Entonces, ¿qué significa estar completos en Cristo? Para tener la respuesta a esa pregunta, continúa en la lección y quédate hasta el final para que puedas escuchar la conclusión que hemos sacado con respecto a Colosenses capítulo 2. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra, la gloria y la alabanza es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, una vez más, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, por sobre todas las cosas, por tu Santo Espíritu, Señor. Clamamos para que Él nos tome enteramente, para que seas tú, Señor, quien dirijas esta lección. No hay nada en nosotros, Señor, no hay nada de bondad, no hay nada de inteligencia, no hay nada de sabiduría, sino solo lo que viene de ti, Señor. Así que clamamos a ti para que seas tú guiándonos, Señor. Tómanos enteramente como tuyos una vez más y perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente y corazón, conforme a tu promesa, oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que el versículo para memorizar esta semana lo consideramos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, que es un versículo bien controversial, porque por medio de este versículo, aquellos que Pedro llama en 2 de Pedro 3, 17, creo 16, los indoctos inconstantes, no entienden los escritos de Pablo y tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero no es que solamente ellos se pierden, sino que en su perdición arrastran a mucha gente diciendo cosas como que los mandamientos fueron clavados en la cruz, que el sábado quedó abolido porque es lo que dice allí, pero cuando les preguntamos sobre qué tal de las comidas y las bebidas, qué tal sobre las lunas nuevas, qué tal sobre los días de fiesta, ahí no hay respuesta. Solamente se consigue respuesta respecto al sábado. Entonces, mis amados, por eso que es tan necesario leer el contexto de este versículo para poder afianzar lo que el Señor nos enseña. Recordemos que la vista fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y basado únicamente en su palabra. Fuera de la palabra no hay nada. Entonces, cuando nosotros leímos el capítulo 2 de Colosenses, Pablo empieza diciendo cuán lucha tengo por vosotros. ¿Okay? Porque sabía que se estaban introduciendo falsas enseñanzas, falsas doctrinas, pero también queda maravillado por la firmeza y también por la fe, por lo firme de la fe que tenían y por su organización, cómo se mantenían en orden a pesar de los ataques. ¿Por qué? Porque Pablo estaba preocupado porque se mantuvieran firmes en el conocimiento de Dios y de Cristo, que es lo único que nos afianza realmente en la fe. Sin Cristo no hay nada. Entonces así, en ese contexto, llegamos al versículo 6, que es maravilloso. Lo voy a leer literal porque hay demasiada profundidad aquí. Vamos a leer varios versículos aquí del capítulo 2 porque no los podemos dejar por fuera y tenemos que ver la pureza de la Biblia. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andar en Él. ¿Okay? Es una exhortación, es un mandato. Así como recibiste a Jesús, andar en Él. Ya recordábamos en el inicio de la lección, en la introducción, que Juan en el capítulo, en 1 Juan, el capítulo 2, el versículo 6, dice que los que dicen que son de Él deben andar como Él anduvo. Es lo que está diciendo Pablo aquí, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habréis sido enseñando, abundando en acciones de gracia. ¿Cuál es la única manera de poder hacerle este versículo? Porque recuerda que es Dios comunicándose contigo. Es leyendo la palabra de Dios, haciendo de esto un trabajo diario, no esporádico, no una vez a la semana, una vez al mes, una vez cada 15 días, no, diariamente, porque es un momento de encuentro con Dios. Recuerda que no es la religión lo que va a construir esa fe, sino es la relación con Cristo. Y precisamente de eso se trata, porque cuando seguimos leyendo, vemos que dice que nadie se engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres. Eso es lo que hace la religión. Cuando nosotros empezamos a interpretar
la Biblia, empezamos a introducir tradiciones vanas y huecas sutilezas, ¿ok? Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque estamos dejando de ver la fuente del poder para empezar a ver y enseñar nuestras tradiciones, nuestras enseñanzas, nuestras percepciones. Pero ¿por qué únicamente en Cristo? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad o de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Porque Cristo al principio, Cristo en el medio, Cristo al final. En Cristo somos nada. ¿Cómo llegamos aquí? Porque Cristo, el Espíritu Santo, nos buscó, nos buscó, nos buscó. Entendimos lo que Cristo hizo por nosotros porque el Espíritu Santo nos convenció de nuestro pecado. Nos convenció de la culpabilidad de haber transgredido la ley. ¿Okay? Porque cuando escuchamos la ley, que vimos que mentir era pecado, me acordé todas las veces que yo mentí y automáticamente estoy condenado por la ley, porque si violo uno, los violo todos. ¿Okay? Entonces estoy en condenación. Entonces, ¿qué me hace reflexionar eso? La necesidad de poder escapar de esa condenación. ¿Y quién es el único que puede sacarme de esa condenación? El que se hizo condenación por mí, que lo estudiamos la semana pasada. El que no tenía pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios en él. ¿Correcto? Entonces, mi amado, es maravilloso porque en él estamos completos. El Espíritu Santo nos convence, llegamos a Cristo. Ahora Cristo nos imputa y nos imparte su justicia. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. ¿Cuál poder? El mismo poder que lo resucitó a él de los muertos. Es el que está disponible para que usted pueda vencer. Y finalmente, cuando Cristo venga, que falta muy poco, pueda llevarnos a casa con él. Porque ¿a quién va a ver él? A sí mismo. Porque usted, rindiendo ese yo, que es la parte más difícil, dejamos que él ejecutara toda su obra en nosotros y logró a través de la purificación del santuario que está haciendo Cristo en el lugar santísimo, purificando el santuario, purificando tu mente, mi mente de obras muertas. Y ahí tenemos que necesariamente ir a Hebreos. No tenemos tiempo porque quiero hacer un resumen corto el día de hoy. ¿Okay? Pero si quieres profundizar en esto, búsquese en el playlist. Si no quiere verla desde el principio, léasela desde los videos que están en el capítulo 5 al 10. Ahí está concentrado lo que es la enseñanza de Hebreos, porque el punto central de Hebreos es el capítulo 8, que dice, porque no tenemos tal sumo sacerdote el punto central de lo que venimos diciendo es esto, que tenemos a tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en el cielo, del verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. Ese es el punto central de Hebreos. Y cómo el sumo sacerdote logra llevarnos al estado que tenía Adán en la creación. No en carne, porque en carne es la obra final, pero las facultades superiores, lo que ya hemos dicho. Recuerden, un pensamiento se transforma en una acción repetida crea el hábito y el hábito forma el carácter. Entonces, nosotros estamos completos en él. Y entonces aquí dice parte de la sutileza, porque en él sabemos que habían ataques en Colosas, por lo cual Pablo estaba en combate, pero Pablo no podía estar con ellos porque Pablo estaba ¿dónde? Pablo estaba preso, pero estaba en ellos por medio de ¿qué? El Espíritu Santo, porque el Espíritu es uno. ¿Ok? Entonces, lo mismo que le enseña a la gente en Colosas, lo mismo que le enseña a la gente en Filipos, lo mismo que está enseñando Pablo allá en la cárcel a los que van a visitarlo, lo mismo que Pablo está escribiendo en sus cartas. Por eso es que Pablo está presente en espíritu. Pero ¿cuáles eran esas sutilezas? Por ejemplo, la circuncisión. Porque Pablo lo nombra, vosotros estáis completos en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Este versículo tiene mucha profundidad, porque yo les acabo de decir, y es una realidad que usted conoce, que usted sabe, que la naturaleza pecaminosa, esta carne pecaminosa va a permanecer con nosotros hasta que se cumpla la venida de Cristo. La carne pecaminosa. Pero aquí dice
que Cristo nos circuncidó con su circuncisión y nos despojó de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esta naturaleza pecaminosa ya no tiene poder para gobernarte, porque el poder de Cristo es superior cuando nos rendimos a Él. Él lo hace. Es Él, no yo, no usted, no alguien que le enseñe, que le diga a usted por medio de la meditación. Usted aprende y cuando venga el momento de la tentación, usted llega y dice estas palabras mágicas y pasó la tentación. O sencillamente la ciencia dice que si tú soportas la tentación por 12 segundos, pierde el efecto. Nada de eso. Cristo, porque en Él estamos completos. Y si hay un método, es el método de Cristo. Cuando Cristo fue tentado, ¿cómo soportó las tentaciones o cómo sobrellevó las tentaciones? Con un escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Satanás le dijo, lánzate del pináculo, porque escrito está. Entonces vemos que Satanás también puede citar las escrituras, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Entonces Jesús le respondió, escrito está, a tu Dios no tentarás y a Él solo servirás. ¿Okay? Entonces vemos que el escrito está, es el método de Cristo. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Que debemos andar como Él anduvo, como lo mismo que dijo Juan. ¿Okay? Entonces aquí dice el poder, con el cual fuiste sepultado. Hermano, cuando aceptamos a Cristo morimos al viejo hombre. Lo representamos cuando entramos a las aguas bautismales, expresamos ese deseo, pero fue algo que ya se efectuó en la realidad cuando nacimos de nuevo al creer, al abrirle a Cristo el corazón para que Él viniera a morar. Entrar a las aguas bautismales es una declaración pública de fe. Pero el nuevo nacimiento ya se llevó a cabo cuando creíste. Entonces fuiste sepultado, aquí está hablando del bautismo, en Él también fuiste resucitado por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Okay? Aquí está hablando específicamente del bautismo. Pero antes del bautismo esto ya sucedió. Porque el bautismo que te hace entrar o participar de la naturaleza divina es el bautismo del Espíritu. Y ese no depende del bautismo de agua. Porque vemos en Hechos capítulo 10 que Cornelio y su familia recibieron el don del Espíritu Santo, empezaron a orar en lengua y luego fue bautizado. No quiero decir con esto que el bautismo no sea importante. El bautismo es necesario también. Porque si tú aceptaste a Cristo, debes dar una declaración pública de esa fe. Es el resultado, es la obra del Espíritu. Vas a dar testimonio de que creíste en Él. Ahora, muriendo al viejo hombre y saliendo uno nuevo de las aguas bautismales. ¿Ok? Entonces, es la manera. Pero, ¿cuál es el poder que recibes del Espíritu? El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. ¿Hay poder allí, amados? ¿Será que hay poder allí? Por supuesto que hay poder allí. El poder de la resurrección que hubo en Cristo es el que tiene para gobernar las facultades superiores y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escrito está, 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. El método de Cristo. Ok. Luego dice, versículo 3, si vosotros estando muertos, y esto lo estamos leyendo literal para que quede claro y no caigamos en el error que dice Pedro de estar torciendo escritura, porque aquí dice claramente que fue lo que quedó clavado en la cruz. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, haciendo que, perdonando vuestros pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros. ¿Qué es lo que el acta de los decretos tenía? Los pecados que fueron perdonados. Cuando yo confesé, mis pecados fueron cargados en Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Murió en la cruz. Entonces, ¿dónde quedaron mis pecados? Clavados en la cruz. Es la realidad. Es la realidad. Entonces ahora yo salgo a novedad de vida. No a una vida restaurada. La misma vida, pero ahora con poder. No. Ese hombre murió con Cristo.
Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que quien vive en mí, Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se dio a sí mismo por mí. ¿Cómo es una realidad de mi vida? Por la fe en Cristo. ¿Ok? No hay dudas ya, ¿verdad? Lo que estaba escrito, aregrafón, en griego, el acta, la deuda que estaba escrita allí, Cristo la pagó porque la paga del pecado es muerte y Él murió literalmente. Él pagó por tus pecados y por eso es que somos perdonados. Pero lo más maravilloso de esto es que por medio de ese acto quedaron exhibidas, ¿verdad? Los principados y las autoridades las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Qué se corroboró aquí? Que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio. Un espectáculo a los hombres, a los ángeles y a todo el universo. Ya no hay duda de quién es Satanás. Y el carácter de Dios ha sido vindicado por lo que Cristo hizo por su muerte en la cruz. Y ahora, por su vida, hay una promesa al final que se cumple en Romanos capítulo 16, versículo 20. ¿Okay? Bueno, ahora el otro versículo, versículos para memorizar. Por eso nadie os juzgue. Por tanto, nadie os juzgue. Entonces, ¿qué es por tanto? Una conexión. Por todo esto que vimos, de que habían engañadores que venían con sutilezas, historias huecas y fábulas y todo esto, que creían o pretendían hacerte hacer cosas para poder ser salvo, como la circuncisión. Y vamos a ver que se hacían pasar por muy humildes, que decían que los ángeles tenían poder cuando no conocían absolutamente nada. O sea, hablaban de cosas que no conocían. Lo mismo que está diciendo Pedro aquí, estaba sucediendo aquí. Gente que creía conocer y no conocían nada. ¿Por qué? Porque habían conocido, habían visto el poder de Dios y querían volver a ceremonias externas. Que como termina el versículo, termina el capítulo diciendo que el versículo 23, todas estas cosas, la verdad, tienen cierta reputación de sabiduría. Porque recuerda que los judíos se vestían con ropas ostentosas y eran hombres considerados muy rectos y hombres que tenían una gran autoridad, liderazgo y, entre comillas, una alta moralidad. Ejemplos a seguir, pues exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato al cuerpo, porque yo tengo que negar eso con mi fuerza, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque contra los apetitos de la carne, contra las facultades inferiores, solamente el Espíritu Santo. Porque está en nuestra naturaleza, amado. No hay manera de vencer. Es una victoria sobrenatural lograda por Cristo en la cruz. Tú, al creer, dices que esa victoria te da la victoria a ti. Pero no es tuya, es de Él. Porque si es tuya, estás en el primer grupo. Que tienes que hacer y haces cosas como el uso de, el no uso de, el hacer el no hacer esto, que son todas cosas externas, pero son nada sirven. ¿Ok? Ok. Entonces, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? La promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Cristo murió por ti y por mí. Y por medio de ese sacrificio, su justicia te es imputada. Y por medio de ese sacrificio viene el poder que te imparte su justicia y empiezas a desarrollar su carácter. Sí y solo si no es tu obra, lo contemplas a Él. Porque el Espíritu Santo te va a estar llamando constantemente a orar, a leer la palabra y a testificar. ¿Okay? Es un combo completo que lo hace Dios. Y esta palabra combo, una palabra muy coloquial, pero es la obra de Dios de principio a fin. Entonces, mi amado, ya dimos un resumen de lo que se hablaba. Recordemos que el hombre va a querer imponer sus tradiciones, la circuncisión, y que va a querer crear mandamientos por sobre los de Dios. ¿Por qué?
Porque cuando estudiamos el libro de Josué, vimos que en Éxodo vimos que Dios quería escribir su ley en los corazones, su carácter, ¿no? Pero el pueblo respondió: todo lo que tú digas haremos, alejándose totalmente de Dios. Dios escribió en piedra, demostrando que así tenían el corazón. Ellos dijeron que obedecerían y solamente no habían pasado los 40 días cuando ya estaban adorando un becerro. En vez de cuando escuchar la ley y entender que ya estaban condenados por esa ley, necesitaban a Cristo, que ya se había presentado a ellos por medio de columna de nube, columna de fuego, el agua, el maná, la presencia, abriendo el mar rojo. No había excusa. Pero como eran esclavos, que nada más obedecían a punta de rejo, a punta de látigo, no podían entender el amor de Dios. No podían entender el acto de amor que Dios les había dado. Entonces por eso respondieron: todo lo que tú digas haremos. Vemos que Dios iba a establecer una nación en la cual cumpliera su promesa. ¿Cuál promesa? De que el Mesías venía de ellos. ¿Sí? Pero para que se establezca una nación, ¿qué tiene que haber? Un pueblo, un territorio, pero si tenemos pueblo y territorio, ¿qué hace falta? Leyes. ¿Ok? Leyes que regulen el comportamiento de ese pueblo. Entonces, ¿quién era el dador de la ley? Dios. ¿Quién era el rey de Israel? Dios. Era una teocracia. Entonces, para eso era la ley de Moisés, para tener bendiciones ¿en dónde? Terrenales. Las ceremonias del santuario tenían una aplicación terrenal, mientras llegaba la sustancia que representaba la sombra, que era Cristo. Al llegar Cristo, todas esas sombras quedan anuladas, es lo que dice Colosenses 2:17. Por cierto, en el 2:16, para que tengan una guía, que yo lo dije en la introducción, si van al primer día lo van a escuchar allí. Lo que se refiere Colosenses 2:16 es a Levítico 23. Fiestas que constan de comidas, de bebidas, días de fiesta que son sábados. Cada día de fiesta descrito allí es un sábado. Entonces lea Levítico 23 porque ya está bastante larga la lección. Y si tiene dudas me escribe en los comentarios. Entonces, mi amado, ¿qué pasó con estas leyes? Las leyes eran como la Constitución. Recuerde que un país tiene Constitución, leyes orgánicas, leyes ordenadas, reglamentos, decretos. De lo más amplio a lo más básico. Hay leyes intermedias aquí. Hay códigos orgánicos y todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Como la ley de Dios, la Constitución, vamos a decir que era la Constitución y una ley orgánica, entonces, por medio de tradiciones y filosofías de hombre, ellos establecieron leyes ordinarias. Pero eso no venía de Dios. Eso venía de sus razonamientos y eso es lo que engaña al pueblo. Por eso es que cosas como no uses, no comas, no toques, porque venían de mandamientos de hombre. Mi amado, no lo vamos a hacer más largo. Espero que entiendas que ya estás completo en Cristo. No necesitas nada más. Lo único que necesitas es rendirte a Él. Aquí te voy a decir un versículo que no está en el contexto correcto, pero sí lo podemos aplicar. Porque nosotros hoy somos el pueblo de la Odisea. Para solucionar este problema y poder ser guiado por el Espíritu Santo nuevamente, lo que tienes es que rendirte a Cristo. Por tanto, el Señor te dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y límpianos de toda maldad. Que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y dirija cada pensamiento, cada acción, para que venga de ti, para la gloria de tu nombre, nada más, Señor. Ayúdanos a seguir adelante y guíanos en este caminar. Deseamos darte gloria a ti. Por tanto, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestra ignorancia, reconocemos nuestra falta de voluntad para seguirte, reconocemos
nuestra debilidad, porque cuando somos débiles entonces somos fuertes, porque tu gracia se manifiesta, tu poder se manifiesta en la debilidad. Por eso esperamos en ti, te pedimos perdón, oh Dios, porque hemos pecado, te hemos causado daño a ti, y clamamos para que tu Santo Espíritu nos conduzca y nos limpies también de toda maldad, allá en el lugar santísimo donde lo haces, desarrollando tu carácter nuevamente en nosotros. Oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maravillosa lección. Repásala y repásala hasta que te puedas rendir enteramente a Dios. Estamos completos en Cristo. Maranata, Dios te bendiga.